Hay alguien que tiene el micrófono abierto que no puedo descubrir quién es. Eduardo, me parece. Ahí está. Ya lo silencié. Ya está listo. Bueno, ¿ven todos ahí? Sí, Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. carga eléctrica. Bueno, carga eléctrica. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso, resumen, algo así medio por encima, pero bueno, cualquier duda ustedes me frenan eh, y vamos a tratar de resolver un poco estos conceptos. Hasta, hasta la clase anterior nosotros vimos dinámica, vimos trabajo, vimos energía, vimos fuerza, vimos los componentes de una fuerza. Tratamos de entender lo que era una fuerza, dijimos que era una acción que trataba de generar una perturbación a todo cuerpo, ¿sí? Eso es el concepto elemental de fuerza, o sea, una fuerza va a generar un movimiento de algo o alguna acción. Y habíamos visto los componentes de una fuerza y veíamos que lo definíamos por cuatro elementos fundamentales de la fuerza, que era un punto de aplicación, una dirección, un sentido y una magnitud. Esos son los componentes vectoriales de una fuerza. Bueno, vimos lo que era el principio de dinámica, vimos las tres leyes de Newton. Tratamos de entender que si un cuerpo estaba en reposo y no había fuerzas que interactuaban sobre ese cuerpo, el cuerpo iba a permanecer en reposo. Aún así, sin embargo, cuando aplicamos alguna fuerza o un conjunto de fuerzas y su resultante, o sea, la suma de todas las fuerzas era distinta de cero, nosotros íbamos a cambiarlo del estado de reposo y íbamos a estar en un estado dinámico, o sea, en un estado en movimiento. Y eso es la física mecánica clásica, donde explicábamos las interacciones entre cuerpos, ¿sí? De ahí podemos explicar fenómenos de choque, fenómenos de movimiento, velocidades, aceleraciones, cómo doblar, todo lo que se le ocurre a ustedes, que lo podemos ver a simple vista, está aplicado dentro de la estática y la dinámica. Con el concepto, obviamente, de trabajo y energía asociado a una fuerza, porque recuerden que el trabajo era la fuerza aplicada sobre ese cuerpo y cuánto nos desplazábamos, ¿sí? Eso hacíamos asociación al trabajo. Entonces fíjense que con la fuerza nosotros ya podíamos calcular el trabajo y después con el trabajo podemos calcular, ¿sí? Las variaciones de las energías, tanto cinética como potencial, y eso lo definíamos en un entorno macro diciendo que era la física mecánica. Bien, si yo quisiera explicarles los fenómenos eléctricos desde el punto de vista de la física. Bien, si yo quisiera explicarle los fenómenos eléctricos desde el punto de vista de la física mecánica, y se complicaría muchísimo debido a un montón de conceptos que no los podemos desarrollar y también debido a que las propiedades de la carga, ¿sí? Que ahora vamos a definir las cargas, que la habíamos visto en la primera clase de física y la vamos a recordar, tenían unidades muy pequeñas de masa, extremadamente pequeñas, por decirlo así, lo que también nos llevaba a pensar de que es muy difícil hacer mediciones, ¿sí? Muy puntuales y muy precisas. Recuerden que la física siempre es experimentable, o sea, todo lo que lo podamos demostrar, todo lo que podamos hacerle un experimento y demostrarlo, nos va a tener, nos va a determinar una ley o un principio elemental de la física y eso nos lleva a la fundamentación de algo. ¿Qué es lo que es el estudio de las cargas eléctricas? ¿Sí? Se divide en dos grandes grupos, eso es en dos grandes ramas, perdón, no digo grupos, vamos a decirlo así, dos grandes ramas. La electrostática, que es el estudio de las cargas en un estado de reposo. Ahí está. Perdón, estaba silenciando. Em, la electrostática dijimos que es el estudio de esas cargas eléctricas, ¿sí? En reposo. Voy a decir en reposo porque es una situación puntual, ¿sí? Del reposo, ¿sí? Y ahí vamos a definir esa situación puntual del reposo. Pero antes de eso tenemos que definir qué es lo que es una carga eléctrica. ¿Se acuerdan cuando vimos las propiedades de un núcleo? A ver si lo tengo acá en la próxima fórmula, me parece que sí. Bien, ¿se acuerdan cuando habíamos visto, sí?
las propiedades de un elemento y dijimos que la unidad elemental de la materia son los átomos y habíamos dicho que los átomos estaban conformados por una masa, ¿sí? Central, que era el núcleo, que era lo que más cantidad de masa teníamos, ¿sí? Estaba conformado por los protones y los neutrones y alrededor de ello veíamos, ¿sí? Una nube electrónica, como vemos acá, donde los electrones giraban, ¿sí? De manera permanente a casi la velocidad de la luz. Habíamos dicho, si no mal recuerdan, que existían dos tipos de elementos subatómicos, ¿sí? En realidad son tres, neutrones, protones y electrones, pero solo dos que tenían propiedades de cargas eléctricas. Y esas dos son la carga positiva, ¿sí? Que las vamos a simbolizar con la letra más, ¿sí? O con el símbolo más. Esa carga positiva, ¿sí? Se le atribuye a los protones y las cargas negativas son las que se le atribuye a los electrones. Pero antes de poder explicar estos fenómenos electrostáticos o eléctricos, ¿sí? El estudio se daba, o la historia se dio porque existían, ¿sí? Interacciones, o se descubrieron, o se veían interacciones, ¿sí? Que generaban fenómenos de atracciones o repulsiones. Entonces, en este concepto de que o dos cosas se atraen o dos cosas se repelen, solo existen dentro de la matemática dos posibles, ¿sí? Elementos que pueden interaccionar, ¿sí? O dos variables. Una ya sea positiva o una negativa, o llámenla como ustedes quieran, norte, sur, o como quieran llamarlo ustedes, pero digo, en esto de los fenómenos existen dos condiciones que nos van a dar estos dos fenómenos de repulsión y atracción. Y esto no es más que la fuerza, porque la repulsión es atraer dos cosas y perdón, la repulsión es alejar dos cosas y la atracción es atraer justamente dos cosas. Estamos viendo la dinámica de un movimiento. Entonces, obviamente que en esta época, y estamos hablando de 300, 400, 300 años atrás, eh, lo que se descubrió a través del ámbar y del vidrio o de otros fenómenos es que podíamos entender estos fenómenos de atracciones y repulsión. Entonces, obviamente, en ese instante de la historia se define a dos cargas eléctricas, ¿sí? Elementales, positivas y negativas, y después, obviamente, con el estudio de la física íbamos a terminar deduciendo que eran los protones y los electrones. El fenómeno de repulsión se da cuando se interaccionan solo dos cargas del mismo sentido, ¿sí? Ya sean negativas o positivas. Esto va a generar un fenómeno de repulsión, ¿sí? Mientras que el fenómeno de atracción se va a dar cuando tengamos cargas opuestas. Esas son las condiciones que se dan, ya sea negativo con positivo o positivo con negativo. El orden no afecta en esto, ¿sí? Entonces, a través de esos dos fenómenos observables, se empezó a estudiar un poco lo que era el concepto de carga eléctrica y eh, la electrostática. Para que ustedes entiendan, ¿sí? Y a medida que fue avanzando la teoría del modelo atómico, ¿sí? Y fuimos descubriendo que la materia estaba conformada por moléculas, las moléculas estaban conformadas por átomos y los átomos estaban conformados por estas partículas, y esto no fue hasta hace muy poco tiempo, muy poco tiempo, dentro de la historia fueron 100, 150 años. Disculpen. Pudimos entender que el valor elemental, ya sea de un protón o de un electrón, tiene un límite cuantificable, o sea, puedo medir cuánta carga tiene. Entonces, decir un electrón tiene una carga, no, en realidad decir un electrón tiene un valor numérico, y fíjense en que el valor numérico para la medición de la carga, tanto para un electrón, que es igual para un protón, es de 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Este número qué significa? Que tengo 18 números, o sea, 18 ceros adelante del uno, lo que lo hace un número extremadamente chico, muy chico, ¿sí? Hagan ustedes la prueba, agarren un lápiz, pongan el cero, pongan una coma y escriban 18 ceros y después este número 1,60 y se van a dar cuenta, ¿sí? Que es
Está muteado, profe. No se Disculpe. escucha, profe. Ah, perdón, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien, perdón, yo les decía que como tienen el mismo valor numérico de cargas, tanto para para el protón y para el electrón, ¿sí? Ese número tan pequeño, y lograba un efecto de interacciones, ¿sí? Entre ellos, ya sea de atracción o de repulsión. Ahora, ¿qué cambia en esta condición? Si ustedes vemos este primer cuadro, ¿sí? Fíjense en que la masa de un electrón, como lo habíamos dicho en las primeras clases, tiene un valor de 9,1 por 10 a la menos 31 kilos, ¿sí? Esto sería 0, y después 30 números, o sea, 30 ceros más un 9, ¿sí? Como al final. Y si vemos el protón y el neutrón, vemos que tiene un 0, y 26 números delante del 1,67 en cuestión de peso de masa. Entonces, obviamente que si yo voy a comparar, sí, son dos masas extremadamente pequeñas, sí, muy, muy pequeñas, pero el protón es 1000 veces más grande en masa que el electrón, ¿sí? Eso lo vemos por esta diferencia de números. Aún así, siendo algo 1000 veces de masa más grande que el otro, las fuerzas de atracciones o repulsiones, si yo tuviese una, ¿sí? Denme un segundito. Se lo muteó de nuevo, profe. Sí, disculpen, tenía que atender una llamada. Em, lo que le decía yo es que al ser 1000 veces más grande el protón o el neutrón en masa con respecto al electrón, ¿sí? Las fuerzas de atracciones y repulsiones eléctricas son iguales, ¿sí? Entonces uno se empieza a preguntar, ¿cómo es posible que algo 1000 veces más grande o 1000 veces más pequeño interaccione de la misma fuerza en el fenómeno de eh, atracción o repulsión? ¿Sí? Es bastante ilógico de pensar. Esperen que voy a ponerme la cámara así. Ahí está, así me ven. Entonces, esto, fíjense, es como si yo tuviese una pelotita de tenis con carga positiva y del otro lado, no sé, una masa o un auto, más o menos, ¿sí? Esa es la diferencia en kilos, ¿sí? Un auto chiquito, algo que pese 1 kilo y algo que pese 1000 kilos. Y las fuerzas, ya sean de atracción o repulsión, en ambos son del mismo sentido, o sea, de la misma magnitud. Entonces es muy complejo entenderlo así como algo tan pesado puede accionar con algo menos pesado. Bueno, ahí es algo que nos determina las propiedades, obviamente, de la carga y que es una propiedad muy intrínseca de la materia, lo que la independiza de la masa, ¿sí? Entonces, algo tan chiquito, con muy poco peso, puedo mover algo que tenga mucho peso, ¿sí? 1000 veces más, y un conjunto de todas esas cargas puedo mover más cantidades de masas o no. Y es algo que hoy en la actualidad lo utilizamos para hacer movimientos o generaciones de ciertas cosas. Bien, algo que les quería explicar con respecto a la estructura atómica, como para tener presente esto. Obviamente que las propiedades de las cargas se da con cargas positivas o con cargas negativas, pero subatómicamente tenemos un inconveniente. Lo único que queda librado al movimiento y que pueda ser eh, interaccionando con otras partículas son los electrones. ¿Por qué? Porque fíjense en que los protones más los neutrones están en el centro de ese átomo y tienen un tamaño, o sea, el núcleo tiene un tamaño que ronda más o menos 10 a la menos 14 metros, ¿sí? O sea, ese es el tamaño. Algo muy chiquito, pero algo extremadamente, en comparación del átomo, algo muy chiquito. Y el tamaño de la primera nube electrónica, o sea, de los primeros electrones girando, está en el orden de 10 a la menos 10. Es como decir 1000 metros más separados. A ver,
para que ustedes se puedan imaginar, sería un grano o una pelotita de tenis, ¿sí? En el centro de una cancha de fútbol, el que estuvo viendo Boca hoy, lo puedes pensar en el centro de la cancha de Boca, el que conoce el Monumental o es hincha de River, vamos a decirlo con respecto al Monumental, en el centro del Estadio Monumental. Imagínense que el electrón que va a tener el tamaño de un grano de arena, ¿sí? Va a estar girando alrededor del estadio, ¿sí? A velocidades cercanas a la luz. Y ese electrón tiene la misma fuerza de interacción que la pelotita de tenis que está dentro del estadio. Para que se den una idea más o menos de las distancias que tiene que recorrer y de los valores de interacciones entre atracciones y repulsiones de ellas, ¿sí? Aún así, los átomos, a medida que van creciendo en número atómico, como lo vieron y como lo vimos, tienen una particularidad, esos átomos. Aumenta su masa, pero tampoco mucho. Una masa, ¿sí? De un átomo muy pesado, como mucho va a ser el círculo del centro de la cancha de fútbol, mientras que los electrones van a ser una nube que se pueden dispersar hasta que, más o menos ustedes sí mencionen, del límite de un estadio a casi 1 kilómetro por encima. Imagínense en lo lejos que ya están esos electrones girando alrededor. Así imagínense en un átomo, ¿sí? Esto es muy imaginatorio, obviamente que está modulado por modelos matemáticos, pero esa es una forma muy simple de explicar lo que es un modelo atómico. Bien, el tema de la carga eléctrica tiene cuatro propiedades elementales. Esa carga eléctrica no se crea ni se destruye. Fíjense en que son muy parecidas a los conceptos energéticos que habíamos visto en la última clase. Obviamente que si yo le transfiero una carga, ¿sí? De un objeto al otro, la carga total va a cambiar y lo que me va a determinar si tenga un balance positivo o un balance negativo o tiene un valor total neutro, que eso sería sumar las negativas y el total que me va a dar y sumar las positivas y el total que me va a dar. Es eso. Lo que yo puedo hacer es agregarle o sacarle. Esos son distintos procesos físicos que se pueden hacer. Normalmente el que es más fácil de sacar es el electrón, o le agrego un electrón o le saco un electrón a ese átomo para darle distintas conformaciones, ya sea positivos o negativos en el balance total. Eh, y cuando decimos que está neutro, no significa que no tiene carga, sino que la suma de sus cargas, de sus valores, es igual a cero, ¿sí? O sea, siempre hay interacciones entre cargas. Bueno, esto... y esto es importante explicarlo, creo que se los dije recién, para poder explicar que estas propiedades y que interaccionen una carga contra otra carga y vemos ese fenómeno de atracción y repulsión, necesitamos que esas cargas estén cuantificadas. Cuando digo que sean cuantificadas, digo que tiene que tener un valor numérico, que es el que le había puesto yo, 1,6 por 10 a la menos 19. Y que el total que puede haber en un átomo o en una molécula o en un conjunto de moléculas va a ser igual al múltiplo, ¿sí? Entero de ese valor por las cantidades de moléculas que tenemos o del número que representa esas moléculas. Eso es como para llevarnos de algo muy chiquito a valores medibles o mensurables. ¿Hasta ahí van siguiéndome? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Sí, profe. Bien, vieron que cuando yo les dije, y esto está bueno explicarlo, vieron que yo les dije que la electrostática es el estudio de las cargas eléctricas en reposo, y es una forma, es una forma sutil de decir que estamos viendo qué ocurre cuando están en reposo y qué interaccionan esas cargas o un conjunto de cargas. No es necesario que tengamos una con otra, ¿sí? Puede ser un conjunto total de cargas y vamos a ver que pueden generarse efectos de atracción y repulsión. Pero uno tiene que ponerlas en un estado de quieto, ¿sí? Y decir, bueno, a ver qué ocurre cuando dejo estas dos y se enfrentan a una determinada distancia y vemos qué fuerza se genera, si es de atracción o repulsión. Por eso decimos que es electrostática. Pero déjenme recordarles que no existe, ¿sí? Ningún estado de reposo en la naturaleza. Eso ténganlo presente. Y usted me va a decir, pero profe, ¿por qué no? Si yo estoy quieto. Sí, nosotros estamos quietos. La mesa está quieta, pero donde tiene apoyada la computadora. Pero ese elemento que conforma una mesa
está conformada por moléculas. Y esas moléculas están formadas por átomos. Y esos átomos, por más que estén en una estructura sólida, cristalina, sus electrones están moviéndose. Y sus elementos del núcleo están teniendo pequeños movimientos vibratorios, la cual me genera un movimiento. O sea, nunca a nivel molecular o a nivel atómico existe el estado de reposo. Solo se da, creo que se los dijo a ustedes, en una sola condición, que todavía no hemos llegado, pero teóricamente solo se va a dar en una sola condición. Y la condición es esa, es cuando lleguemos al cero absoluto. ¿Alguna vez ustedes sintió nombrar esto de la temperatura más baja que puede llegar el sistema en el universo, el cero absoluto? Sí, profe, Sí, es como, creo que son menos 273 grados Celsius, si no me equivoco. Muy bien, exactamente. Menos 273,68 Ah, me parece, pero 273 grados centígrados. Es un número muy bajo, imagínense que nosotros acá en la Tierra, como número muy bajo, en los polos hay lugares que llegamos a menos 50 grados centígrados y ocurren fenómenos que son casi inexplicables a esa temperatura, imagínense a menos 270. ¿Qué ocurre a menos 270? Que es el punto límite, eso es una demostración teórica. Se logra el estado de la inmovilización de la materia. ¿Y esto qué significa? Los electrones dejan de girar. Hay una teoría y hay un experimento donde hemos llegado casi a ese cero absoluto en un sistema adiabático donde le sacamos un montón de energía a un complejo de moléculas y se ha llegado a menos 273 y le falta un chilorito ahí, menos 272 y le falta un chilorito de grados. Y hemos visto casi la estática de un modelo atómico. Lo que significa que si llegamos al cero absoluto y logramos generar un reposo, la física que estamos hablando no existiría más y tendríamos que reformular todos los datos fijos de nuevo y volver a hacer todas las explicaciones porque hemos llegado a una demostración empírica de una manera de demostrar. Cambiaría otros conceptos de las físicas que hoy los tenemos incorporados simplemente por el hecho de hablar de la dinámica de los movimientos en general. Esa era como una observación que le quería decir a ustedes. Bien, ¿cómo yo puedo determinar, ¿sí? Este fenómeno de atracción y repulsión y poder calcular esa fuerza? Porque obviamente que si, ahora vamos un poco a la parte práctica, si yo tengo una carga positiva y otra carga negativa, lo que voy a tratar de hacer es que estas dos se junten, ¿sí? O sea, va a tender a que se junten, ¿sí? Eso ténganlo presente. Eh, ¿Cómo puedo calcular esa fuerza que va a hacer de que esta carga positiva, que tenga el tamaño que ustedes quieran, y interacciones con esta otra que es negativa, se logren juntar? Bueno, existe una fuerza que la va a mover a eso, ¿sí? Indudablemente. Esa fuerza, nosotros dentro de la electrostática la llamamos fuerza eléctrica, ¿sí? Y está determinada por la ley fundamental de la ley de Coulomb. Y la ley de Coulomb, sí, es aquel científico que descubrió, es más, justamente la unidad de medida de las cargas, el valor numérico, recuerdan que yo les dije que es cuantificable, ese menos 1,6, la unidad, como decir metro, centímetro, lo que sea, la unidad de medida de las cargas es el Coulomb, ¿sí? Justamente en honor a, a este científico que logró descubrir el valor de la unidad de carga y la ley elemental de fuerzas de atracciones y repulsión. Como yo les dije a ustedes que ese fenómeno de atracción es lo mismo tanto para una hacia la otra o esta hacia esta o que se alejen las dos, no es que una se va a alejar más rápido y otra se va a alejar más lento, ¿sí? Por más de que tengan distintas masas. La interacción entre ellas dos va a depender pura y exclusivamente del valor de la carga. Entonces, obviamente que si tengo más carga, más fuerza voy a tener y si tengo menos carga, menos fuerza voy a tener. Bien, acá fíjense, esta es una ecuación, una ecuación matemática, donde me dice que la fuerza es igual, ¿sí? Este 1 / 4 pi por epsilon cero es una constante de proporcionalidad. No importa, esta constante lo único que explica es cómo se comportan, ¿sí? Esas cargas en el espacio, en este caso en el vacío, ¿sí? Es una constante física
no me interesa que lo tengan presente, pero sí me interesa que vean esto, fíjense en que la fuerza es igual al producto de Q1 por Q2, ¿sí? O sea, el valor de la carga 1 multiplicado directamente por el valor de la carga 2, ¿sí? Y eso va a ser lo que yo les dije, mientras más alto sea este producto, mayor va a ser esto. Esta relación que ven acá, pónganle en una acá, pónganle en otro dato. No quiero que ustedes les confundan, a ver si se les escribo para que ustedes no se confunden. Es como si yo pusiera fuerza igual. Y le vamos a poner una acá, esta la van a encontrar así si quieren leer algo. Que tiene un número, es una constante, es como decir 10, ¿sí? Es un número constante siempre. Vamos a tener Q1 por Q2 dividido, ¿sí? La distancia, que la llamamos R al cuadrado. ¿Cuál es esta distancia? ¿Sí? Es la distancia que separa una carga y la otra, ¿sí? ¿Estamos? Esta la vamos a llamar 1 y esta la vamos a llamar Q2. Esta distancia es la que va puesta acá abajo en la ecuación. Entonces, obviamente que en este razonamiento voy a pensar, si tengo dos cargas muy grandes, mi fuerza va a ser más grande, pero guarda, solo en la condición de valores que estén cerca. Porque si este valor es muy grande, o sea, están muy separadas, por más que yo tenga fuerzas, cargas grandes, el valor de la fuerza va a ser más chico, porque es como dividir algo por un número cada vez más grande. Es dividir algo por un número, al ser más grande, lo que voy obteniendo, mi resultado es cada vez más chico, ¿sí? Entonces, se dice, y ustedes las van a escuchar, que es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que los separa. Aún así, sin embargo, ¿sí? Si lo vemos, no hay ninguna condición en esa ecuación que me la anule y que me la haga cero, ¿sí? Solo el infinito, ¿sí? O sea, que la distancia sea infinita o una carga igual a cero. Esas son las únicas dos condiciones por la cual estaríamos en una no interacción de fuerzas eléctricas. ¿Mm? Bueno, obviamente que las fuerzas, ¿sí? Es el fenómeno físico observable que nosotros vemos. Pero, ¿sí? Si yo les dije a ustedes que la carga tiene propiedades de atracción o repulsión en función de que si hay otra carga presente al frente de ella, eso significa que cada carga tiene una propiedad intrínseca dentro de ella y que es la generación de un campo, ¿sí? Eléctrico alrededor de ellas. Ese campo, ustedes imagínenlo como una nube, ¿sí? Que está siempre presente, ¿sí? Está ahí rodeando la carga en todas las direcciones. Y ahí va a ser como yo pongo o no otra carga al frente y veo ese efecto de interacciones entre ellas. Ese es el concepto de campo eléctrico. Y si ustedes se fijan, por definición, el campo eléctrico no es más que el valor, ¿sí? O la fuerza no es más que el valor del producto de una carga por su campo eléctrico, ¿sí? Si yo lo quisiera calcular, ¿sí? Mi campo eléctrico, en función de lo que acabamos de describir recién, va a ser igual a esa constante, que es la misma que yo le había mostrado anterior, por la carga, ¿sí? Sobre esa distancia al cuadrado. Fíjense que entonces el campo es una propiedad de la carga. Vamos a llamar la carga 1, ¿sí? Ahora, si de repente aparece una segunda carga, yo la voy a poder poner. Esperen que vamos a cambiar. Es como si yo ahora digo, bueno, tengo mi carga, que sería esta, y de repente pongo otra carga alrededor y quiero ver cómo reaccionan. Entonces yo voy a poner una carga 2, la voy a multiplicar esto, y acá en vez de ver el fenómeno del campo eléctrico, voy a calcular la fuerza eléctrica, ¿sí? Fíjense en que es lo mismo que está escrito. Esperen, ¿dónde se me fue el mouse? Deme un segundito. Fíjense que es lo mismo que está escrito acá, ¿sí? De fuerza igual a
carga por campo eléctrico. Ese es un concepto que me termina definiendo un poco la propiedad de las cargas eléctricas, ¿sí? Esas propiedades que las describimos al principio de la clase. Entonces yo le decía a ustedes que una carga tiene alrededor de ella un efecto de campo o de nube alrededor de ellas y obviamente que las podemos simbolizar y que cada una va a tener un fenómeno. Entonces decimos que las cargas positivas normalmente son las cargas fuente o de campos eléctricos que salen hacia afuera, ¿sí? Mientras que las cargas negativas, todos los campos eléctricos van a conllevar, ¿sí? O llegar a la carga negativa. ¿Sí? Entonces, si ahí yo pongo un fenómeno de dos cargas, fíjense acá interaccionando, todas estas líneas de campo, ¿sí? Son aquellas que van a salir de las positivas y llegar a las negativas. Entonces acá yo puedo explicar un montón de fenómenos con respecto a las interacciones que se pueden dar si pusiera, por ejemplo, una carga de prueba alrededor o un conjunto de cargas. Fíjense en cómo uno puede ir probando y jugando con esto de los campos eléctricos o las interacciones entre campos. ¿Qué significa eso que yo acabo de dibujar, las líneas de campos? Bueno, las líneas de campos son representaciones imaginarias, ¿sí? Que nos van a poder hacer entender cómo son esos fenómenos de atracciones y repulsiones en función de dónde se localice esa carga o ese conjunto de cargas. Lo que nos va a hacer pensar a nosotros que si yo me deposito con una carga de prueba acá, esto fíjense en ustedes que son mini flechitas, lo que estaríamos viendo es la interacción de una carga hacia dónde se movería en todo el sistema. Fíjense en esto, estos son dos cargas y fíjense en cómo visualmente lo que yo puedo ver es que tengo muchos valores, ¿sí? de flechas o de valores de campo cada vez más grandes o más cerquitas alrededor de ellos, lo que me hace pensar de que en esta zona o cercana a la carga voy a tener valores altos de campos eléctricos y mientras más me aleje, por más de que estén acá, voy a tener valores de campos eléctricos disminuidos, ¿sí? Fíjense, acá hay un conjunto de cuatro cargas, dos positivas y dos negativas. Y fíjense en qué hermoso el diagrama que se genera en la línea de campo, cómo estas positivas confluyen en estas negativas, ya sea hacia este sentido o hacia este otro, y cómo estas dos, que generan fenómenos de repulsión, logran confluir hacia las cargas negativas. Esta es una configuración de cuatro cargas. Y voy a ver si puedo, perdón. Déjenme mostrarles rápidamente algo. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Bien, profe. Miren que estoy buscando. mm, Una pregunta, profe. sí, ¿Esas cargas siempre están estáticas hasta que no se le aplique una fuerza y después cambia el sentido? eh, a, eh, a ver, vamos de nuevo. ¿Me la podés preguntar de nuevo, José? Esas cargas están constantemente, ¿no es cierto?, van del positivo al negativo. Sí. Y cuando se le aplica una fuerza, ¿se invierte o continúa o siempre están?
Mira, pensalo de este modo. Si yo tengo una sola carga, ¿sí? Y no hay nada que esté alrededor, eh, Ujú. no va a mover otra carga. Pero si yo la pongo enfrente de otra carga o de otro conjunto de carga, no pueden ser dos, Sí. pueden ser un más, se van a mover solas. Pero ese movimiento va a estar determinado en según de cómo estén posicionadas y la distancia que tengan entre ellas. Ah, ¿Sí? Mira, ahora te voy a mostrar, José, algo para que vos veas. Voy a compartir. No, acá, Creo que es la página que les puse yo a ustedes. Fíjense que acá tengo un conjunto de cargas, ¿sí? ah, ¿Están viendo la página? sí, 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 profe. Bien. Fíjense en ahora, miren. Esta es una carga positiva y una negativa, perdón. Y miren lo que yo le explicaba. Yo puedo moverla, la puedo acercar. Fíjense en cómo se hacen cada vez más grandes las flechas, ¿sí? Y si me voy alejando, ¿sí? Fíjense que las interacciones entre ellas prácticamente son muy bajitas. Alrededor de cada carga, sí tengo valores más altos. Si las trato de juntar, voy a llegar a un punto, ¿sí? Como este, en la cual los voy a poder juntar y vamos a ver este efecto de los campos, ¿sí? Vamos a poner positiva acá y la negativa acá, así como veníamos viendo. Bueno, pero ¿qué ocurre si agrego otra carga positiva? Como yo le explicaba recién. Fíjense. Miren ya cómo empieza a interaccionar y a mover los campos, ¿sí? ¿Estamos? En función de dónde esté. ¿Esto qué significa? Que si yo a estas dos cargas que tengo acá le pongo esta carga positiva, esta va a tender a moverse, ¿sí? Hacia, indiquen las flechas, ¿sí? Miren si agrego otra más. Agrego una positiva más. Ahora voy a agregar una negativa en cualquier lugar, ¿sí? ¿Estamos? Entonces yo puedo calcular en este sistema hacia dónde se va a mover, por ejemplo, esta negativa que acabo de poner. ¿Por qué? Porque todas estas flechitas son suma de vectores, como habíamos explicado anteriormente. sí. ¿Sí? Yo ahí lo único que estoy haciendo es demostrar hacia dónde se va a mover. Bien. Déjenme mostrar ahora esto. Miren dos cargas positivas Sí. o dos cargas negativas. Si nosotros nos fijamos acá, nunca se van a poder juntar. Ahí, acá no hay ninguna flecha que une las dos. Esto significa que van a tender a repelerse, ¿sí? De Es, manera es, grande. es Y rechazo. esto es un conjunto de muchas cargas positivas de un lado y cargas negativas de otro. ¿Y qué ocurre cuando yo saco una de ellas? ¿Sí? Y puedo ir jugando. Esto es un elemento dentro de la física eléctrica que nosotros llamamos los capacitores. Si alguna vez lo escuchó, un capacitor hace esto, ¿sí? Junta todas las cargas positivas de un lado y del otro y generamos campos eléctricos. Sí, Ariel, veo que levantaste la mano. No, no, era solamente una acotación, profe, de que Bien. cuando lo vi a usted agregando ahí, me acordé cuando era chico jugando con imanes. Puede ser. Es muy parecido, está Ah, perfecto lo que acabas de decir vos. Ahora vamos a ver la parte de imanes, porque estamos hablando está de campos eléctricos y son las cargas eléctricas. Después vamos a ver qué significan los imanes, por eso ahora sigo con la presentación y pasamos. Bien, perfecto. no me queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a tratar de adelantar y de ver todos los temas. Vuelvo, dejo de compartir acá y me voy a la presentación un ratito. Bien. Eh, Rápidamente vimos el concepto de fuerza, vimos cómo se desplazan, ¿sí? Si junto 2 3 4 después prueben ustedes con esa página para jugar un poquito, pero obviamente que si hay una fuerza y se está moviendo esa carga, es el mismo concepto de trabajos como habíamos visto anteriormente, dijimos que fuerza por distancia es trabajo. Entonces, si una carga se mueve, vamos al ejemplo de las dos, si una se mueve,
Significa que una de las cargas está haciendo un trabajo con respecto a la otra y la otra está haciendo un trabajo con respecto a la que está quieta, que se moverían las dos en el mismo, en la misma magnitud, pero en sentido opuesto. Entonces, podemos evaluar el trabajo de una carga o de la otra, o el trabajo en general, que va a ser el mismo. Si nosotros decimos que el trabajo es fuerza por distancia y vemos cómo es el desplazamiento, también recuerden ustedes que habíamos dicho que el trabajo es la diferencia de energía, ¿sí? Tanto en el final como en el inicio. Y esa energía, nosotros le tenemos que llamar energía eléctrica. Pero no tenemos tanto en cuenta la energía cinética, porque piensen ustedes que estamos hablando de energías cinéticas extremadamente altas, pero recuerden ustedes que está asociada a la masa, y la masa es muy pequeña, entonces lo que aporta la energía cinética es casi nulo, ¿sí? Porque según la física, un medio de la masa por la velocidad del cuadrado y la velocidad a la cual se mueven los electrones es casi la velocidad de la luz. Casi la velocidad de la luz, estamos hablando de energía, un valor energético por una masa muy cerca va a ser casi cero. Entonces, tenemos que introducir un concepto de energía potencial eléctrica. Y la energía potencial eléctrica está relacionada con la posición, no con la altura, como habíamos visto anteriormente, en la cual se encuentra, o sea, con el desplazamiento propiamente dicho. La puedo mover hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante o hacia atrás. El cambio de posición va a ser de que tenga distintos valores en cada instante que se fue moviendo. Esa energía potencial eléctrica, ¿sí? Obviamente que nos va a llevar a determinar el trabajo y el cálculo de esa energía potencial eléctrica está asociado al valor de la carga. Rápidamente, ¿qué significa este concepto de energía potencial eléctrica? Si yo después hago algo, unos arreglos matemáticos y lo divido por el valor de la carga, la ecuación que me da, obtengo el valor de potencial eléctrico. ¿A alguno de ustedes les suena lo que es el potencial eléctrico? Sí, profe. Bien. ¿Quién dijo sí? ¿Ariel? Sí. El Bien. voltaje, ¿no? Muy bien, exactamente. La unidad de medida es el voltaje y ahí viene relacionado a una unidad de medida la cual va a hacer de que se muevan las cargas. Fíjense en que recién estamos hablando del movimiento de las cargas. Estamos hablando de las interacciones, de atracción y repulsión, que hay una fuerza, que hay un campo que está asociado a ello, pero que también hay un valor energético, ¿sí? Que la llamamos energía potencial, pero si yo esa energía potencial me independizo de cualquier valor de carga, o sea, dividiéndolo a toda la ecuación que me da esto por la carga, obtengo el concepto de potencial eléctrico. Y el potencial eléctrico en un circuito eléctrico no es más que esa energía o esa fuerza que tiene para poder mover las cargas, ¿sí? En un circuito eléctrico, si yo tengo algo de 12 volts, significa que tengo, ¿sí? Una potencia, o perdón, no una potencia, un potencial de 12 volts o una diferencia potencial para poder mover las cargas, ¿sí? A esa diferencia potencial. ¿Qué cargas? Las que mantenga el circuito o no, que ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero de ahí viene el concepto de potencial eléctrico, ¿sí? ¿Estamos? Esto es más largo para desarrollar, pero bueno, estoy tratando de hacerlo de una manera resumida. Acá, como le explicaba, fíjense que el trabajo dividido por la carga va a ser la diferencia potencial y esto nos va a determinar a nosotros lo que son los valores de potencial eléctrico. Lo que va a hacer de que, ¿sí? Mueva las cargas, ¿sí? Porque la diferencia potencial son las diferencias de energías. Entonces, eso es en el espacio, en el aire libre. Pero en la teoría, hoy, en la realidad, en la parte práctica, nosotros tenemos elementos que son conductores o aislantes y son esos elementos que me permiten el movimiento de los electrones o el no movimiento de los electrones, ¿sí? Nosotros usamos como conductores aquellos elementos metálicos. ¿Por qué? Porque sus últimos electrones, los más alejados que tiene la nube, tienen muy poquita fuerza de atracción hacia la nube, lo cual pueden estar libremente, ¿sí? Compartidos con otras nubes y debido a una diferencia de potencial, o sea, o a un valor de energía potencial en un punto y en otro dentro de ese conductor de distintos valores, yo los voy a poder mover, obviamente, porque recuerden que los muevo en función de la diferencia potencial, a menor o mayor cantidad, dependiendo de esa diferencia potencial. Entonces esos electrones comienzan a mover, empiezan a empujar y, y obviamente tengo que pensar en un concepto de repulsión. Si acá hay una diferencia de potencial, a este primer electrón lo va a querer mover desde el punto
esperen que lo voy a poner puntero, desde este punto hacia este punto, cuando estas comiencen a interaccionar, porque están más lejos y es más débil, va a ir acercándose a otros electrones, ¿sí? Esos otros electrones va a ir a generar una fuerza de repulsión, lo cual va a ir aumentando también el movimiento entre todos ellos. De este modo y una manera como si fuese una ola que va avanzando por esa diferencia potencial, todas las cargas se mueven en ese hilo conductor, lo que estaría generando un concepto nuevo, que es el movimiento de todas las cargas juntas a una determinada velocidad. Ese concepto de que todas las cargas se mueven a una determinada velocidad en un lugar determinado es lo que nosotros conocemos hoy como corriente eléctrica. Y es lo que ustedes conocen como corriente eléctrica, ¿sí? Que lo vemos acá, donde estamos hoy actuando. Ustedes frente a la pantalla, con la computadora enchufada, con el celo enchufado, con todo lo que necesitemos mover las cargas para que puedan entrar dentro de un circuito eléctrico a hacer algo, ¿sí? ¿Qué significa hacer algo? Desde prender una luz, desde generar calor, desde prender una pantalla, desde transmitir energía, de pasar a hacer onda. O sea, hay un montón de aplicaciones que se dan a partir de los circuitos eléctricos en conceptos del movimiento de la carga, ¿sí? Y eso tiene que ver, ¿sí? Por definición, perdón, por definición decimos que la corriente, ¿sí? Es la cantidad de carga que atraviesan, ¿sí? Por un determinado tiempo o una determinada sección. Eso es lo que nosotros definimos como corriente. Entonces, fíjense en que la unidad de medida de la corriente es el ampere, tal como ustedes saben, o por lo menos pueden ver en los cargadores de su teléfono. Fíjense en que en las especificaciones dice corriente, no sé, 1,5 amperes, 5 amperes o lo que sea, que es la corriente máxima que va a circular por ese cargador o por ese cable después, en función del potencial que tengo yo asociado, por ejemplo, a un cargador de celular. En la corriente eléctrica nuestra, eh, que nosotros estamos a 220 volts, eso significa que en un enchufe, ya sea de un lugar de la pata hacia el otro lugar de la pata, que están separados 1 o 2 centímetros, como quieran llamarlo ustedes, tenemos una diferencia potencial de 220 volts. Ahí yo conectando, ¿sí? Un circuito cerrado, o sea, un cable que va de un lado y vuelve, lo único que voy a estar haciendo es generar movimiento de las cargas. Si yo pongo algo en la cual esas cargas realicen un trabajo, voy a estar obteniendo a través de la energía eléctrica, ¿sí? Una cuestión de algún efecto de trabajo o de cambio con respecto a la energía que le estoy entregando. Obviamente que a medida que va avanzando esos electrones, también obviamente que, obvio por naturaleza, nos encontramos con una oposición hacia ese avance y dentro de la física nosotros esa oposición la llamamos la resistencia. Por algo la resistencia es eso, es cuánto se opone el material a, ¿sí? Que deje pasar libremente esos electrones. ¿Cuántas trabas yo le estoy poniendo? Obviamente que va a depender del material. No es lo mismo el cobre, que es un metal, a un no metal. No es lo mismo la forma, el tamaño, el largo. ¿Sí? Hay un montón de variables que me va a afectar el paso o no paso de esos elementos. La temperatura, ni dudarlo, ¿sí? Otra de las variables. Y todo eso tiene que ver con algo relacionado dentro de la física, que es la resistividad, pero no lo vamos a trabajar acá. Pero sí me quedo con esto, que entre las tres variables, ya sea corriente, voltaje y resistencia, existe una relación casi directamente proporcional entre el voltaje y la corriente y entre el voltaje y la resistencia. ¿Qué significa eso? A mayor corriente, ¿sí? ¿Sí? Mayor voltaje voy a tener, o perdón, a mayor voltaje, mayor corriente voy a tener circulando en ese circuito, siempre a un mismo valor de resistencia, o a mayor resistencia, ¿sí? Necesito mayor voltaje o mayor diferencia potencial para poder mover una determinada cantidad de corriente. Y así jugar un poquito con lo que es la ley de Ohm. Pero básicamente es eso la ley de Ohm. Esto es básicamente un circuito eléctrico
De cual tenemos el generador, que es la fuente, o aquello que me genere esa diferencia potencial, o acá básicamente está todo lo que acabamos de hablar nosotros con energía potencial eléctrica. A la salida de uno voy a tener un voltaje A y al ingreso voy a tener otro voltaje, ¿sí? Que es el mismo número, pero un valor opuesto, ¿sí? Por eso tendré el valor de diferencia potencial, lo cual los electrones van a empezar a girar, ¿sí? Perdón, saldría por acá. Van a empezar a girar libremente. Tenemos un interruptor, el interruptor es como un puente, imagínenselo así. Las teclas que ustedes conocen para prender la luz no es más que un puente. Esto es como si la tapita verde hiciera contacto con esta parte y cuando la bajo y la prendo hace contacto con esto. Si no, es como si tuviese un puente levantado, la cual si está levantado, la carga van a salir por acá, van a venir y llegan hasta este punto y acá no pueden pasar, por ende no se prende la luz. Cuando activo el interruptor, ¿sí? Fíjense en acá, está abierto y lo cierro. El paso de los electrones es constante, llega, ¿sí? Al receptor o a aquel que haga algún efecto de resistencia mucho más grande que la propia del cable. Por ejemplo, un foquito de tungsteno, como eran los foquitos viejos, o de filamento, que lo que hacía era pasar los electrones por ahí, pero este filamento, el tungsteno, tiene una alta resistencia. Entonces, al pasar esos electrones que vienen casi a la velocidad de la luz y se topan con algo que tiene una gran cantidad de resistencia, lo que hacía era impedir el paso. Pero no es que no lo impedía, dejaba pasar una parte. ¿Qué pasaba con el resto? Generaba un impacto vibratorio, un aumento de la temperatura y la incandescencia del metal, porque los electrones se emitían en forma de fotones, que es un estado de esos electrones viajando en el espacio, y generaba el concepto de luz por aumento de la temperatura y la incandescencia. Esa es emisión electrónica. Y los otros pasaban y volvían al receptor. Esa es la forma más clara de ejemplificar un circuito eléctrico. Perdón, estos circuitos eléctricos tienen un montón de complejidades, pero quédense con eso, que me parece que ustedes esto lo tienen que tener bastante presente para que después puedan ver en los otros espacios curriculares. Bien, vimos electrostáticas, ¿sí? Vemos lo que es magnetismo o lo que nosotros dentro de la física llamamos como la electrodinámica. ¿Y eso qué significa? Que la electrostática, recuerden que son fenómenos de atracción y repulsión, o sea, se pueden mover, pero cuando están en movimiento esas cargas, también generan otros efectos y tiene que ver con efectos de magnéticos hacia las otras cargas que están en movimiento. Obviamente que el magnetismo se da de dos formas, ¿sí? A través de los imanes naturales, la piedra magnetita, que es aquella que nosotros vemos en los imanes más comunes, y vemos dos fenómenos iguales, similares, que tienen que ver con un fenómeno de atracción o repulsión, y va a depender de una propiedad elemental de eso, que todos los imanes generan polos dentro de la misma molécula o dentro del mismo elemento. Es como si tuviese un polo positivo y un polo negativo, todos juntos en el mismo lugar. Algo de los imanes es que no puedo tener un imán que tenga un solo polo, monopolo, ¿sí? Siempre voy a tener un imán, ya sea natural o sintético, o un electroimán, dado con polos positivo y negativo. O sea que todas las fuerzas magnéticas o todos los campos magnéticos son salientes y entrantes dentro del mismo imán o se pueden conjugar con otros imanes. Estos imanes naturales, ¿sí? Obviamente que tienen sus propias propiedades físicas, como el magnetismo, el campo magnético, la permeabilidad magnética, son algunas cuestiones que no las vamos a ver. Y si fuese un imán natural o algo asociado a un imán natural y con la corriente eléctrica, nosotros podemos obtener lo que son solenoides o magnetismo o electros imanes y distintas experiencias que nos van a determinar a nosotros la fuerza magnética asociada al movimiento de las cargas. Fíjense que acá es lo que le explicaba yo a ustedes. Estoy yendo un poquito rápido, así que si alguna duda que tienen me frenan. Esto es un imán natural, puede ser un electroimán. Tienen siempre un polo, ¿sí? Norte-sur,
y fíjense en que aquí hay un fenómeno de atracción cuando son polos opuestos, y si son polos iguales son fenómenos de repulsión, lo cual van a generar que se repelen. Y otra de las cuestiones que tienen los electroimanes es la atracción, ¿sí? Hacia un elemento no magnetizado, o sea, por ejemplo, aquellos elementos metálicos. Por eso uno cuando tiene un imán y lo acerca a un metal, tiende a acercarse y generar esto. ¿Por qué se da este efecto de atracción, ya sea de ambos polos hacia un elemento metálico? Porque los metales justamente en su conformación atómica pueden, ¿sí?, reordenarse atómicamente sus estructuras para transformarse en un imán transitorio en ese instante. Por eso logran pegarse. Una vez que yo saco este imán, ¿sí?, o lo alejo, este elemento vuelve a un estado reordenado. Eso tiene que ver con lo que dije recién, que es permeabilidad magnética. Y bueno, obviamente que la Tierra, ¿sí?, los polos magnéticos de nuestra Tierra tienen que ver con el movimiento, ¿sí?, de la lava y de aquellos elementos metálicos fundidos que están en el interior de nuestra Tierra, generando un polo norte y un polo sur, obviamente que son invertidos. Nuestro sur es el polo norte hacia afuera, y nuestro norte, ¿sí?, lo que es Alaska y toda esa zona, es el polo sur. Y eso obviamente se va a ver evidenciado en función de las brújulas que están imantadas, ¿sí? Son un metales que ya están imantadas y que se orientan directamente hacia el polo, ¿sí?, norte. ¿Por qué? Porque justamente el norte está imantado y va a tratar de asociarse hacia el polo sur. Esa es una forma de explicar el concepto de campos y fuerzas magnéticas. Bien, fíjense en que acá tenemos un imán. Esta es una microfotografía. Estas son virutas de hierro. Y si yo pongo un imán, se van a ordenar de manera automática, por decirlo así. Y esas imanes van a orientarnos en función de una imagen muy parecida a los campos magnéticos. La única diferencia es que las fuerzas y el reordenamiento es distinto en los campos eléctricos. Acá conforman fuerzas perpendiculares a esto que estamos viendo acá. Esto es un electroimán, ¿sí? También puedo generar esto mismo a través de un solenoide. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha desarmado algún circuito electrónico o algo, algún celular, algún cargador, y han visto algunos elementos parecidos a esto. Esto no es más que imanes generados dentro de un circuito eléctrico y conjugados con otros elementos. Tienen ese solo efecto de muchas aplicaciones, pero tengan presente que entra la corriente, circula, y cuando sale la corriente, al ir circulando en la corriente, genera un campo magnético con un polo norte y un polo sur, ¿sí? Y sus fluctuaciones al igual que un imán. Bien, eso es en resumen, pero muy en resumen, electrostática, electrodinámica o propiedades eléctricas y propiedades magnéticas. No quería agregarles más cantidades de conceptos, ya que me parece que era hacer un poco de ruido el poco tiempo que nos queda. ¿Qué aplicaciones? Ustedes se preguntarán, ¿qué aplicaciones tenemos en esto? Y bueno, hoy todo es electricidad, hoy todo está relacionado con circuitos eléctricos. Nuestra vida funciona con electricidad. Sin ella no tenemos nada. Y hoy está presente en un montón de situaciones. Yo que quiero que se lleven de este tema, o por lo menos de lo que vimos, es que la electricidad, tal como nosotros la vemos, obviamente está relacionada por interacciones entre cargas. No es que viene algo por el cable de cobre y listo, no. Lo que está pasando por ese cable de cobre que tienen cada uno de ustedes en su casa es cargas que se van moviendo dentro del cable, ¿sí? Ese cable va Y más que generando todo, profe, el principio de funcionamiento de los generadores, digamos, tal cual lo que usted escribió recién en los ejemplos de los Sí. imanes, de los campos magnéticos, el principio fundamental de los alternadores, por ejemplo, que generan energía, es a través de los campos magnéticos.
Exactamente. Bueno, inclusive por cuestiones de magnetismo y electromagnetismo yo puedo generar alternadores, ¿sí? O motores, ¿sí? O viceversa. Entonces fíjense en que hay una relación, no quise hablar mucho de eso, pero hay una relación donde el magnetismo puede generar cargas eléctricas, ese es un concepto que se llama inducción magnética, y las cargas eléctricas pueden generar magnetismo, viceversa. Entonces, yo tengo ahora una carga que no solo interacciona entre ellas y que pueden moverlas, sino que también cuando están en movimiento, esas propias cargas van generando efectos magnéticos que van a dar, ¿sí? Efectos de movimiento o de inducciones de otras cargas. Entonces estaríamos en un principio de generación de corriente o generación de energía solo por el hecho de estar moviendo las cargas. Y esto nos lleva obviamente a muchos más conceptos, pero sí, es básicamente eso. ¿Alguna duda en general? Ahora, No, ¿por qué queda, por ejemplo, una aguja queda quieta entre dos imanes? ¿Cómo, José? Eh, una aguja queda, digamos, quieta entre dos imanes de distintos polos. Ah, pero bueno, ahí estás. Depende cómo orientes vos los imanes, ¿sí? Levitación Y eso, magnética. claro, exactamente. Si yo pongo imanes que tiendan a acercarse, ¿sí? No lo voy a poder ver el efecto, pero si yo pongo dos imanes que tienden a alejarse, ya sea positivo o negativo, o sea, en los dos casos serían positivos, yo lo que estoy haciendo es un efecto neutro en el medio donde está la aguja. Por eso la aguja no se mueve. O sea, hay fuerzas que están magnetizando la aguja que están en sentido opuesto, ¿sí? Y también puedo generar movimiento, obviamente, ni dudarlo, ¿sí? Los motores funcionan con imanes, o sea, un generador, como dijo recién ahí sus compañeros, puedo generar energía moviendo algo y, generando, y teniendo imanes alrededor y un bobinado, lo cual ese imán a medida que va girando, voy haciendo que se generen pequeños movimientos de la carga, ¿sí? Y esa carga va a salir por el circuito, ¿sí? Eso es una forma de generar energía, como lo deben estar viendo en otras materias o en otros módulos. ¿Mm? Fíjense, miren ahora cómo podemos relacionar energía potencial con respecto a la masa, como vimos en dinámica. Una represa tiene en toda su masa una cierta cantidad de energía potencial acumulada y va a pasar, ¿sí? Un volumen, un caudal determinado por una bobina, ¿sí? Perdón, corríjanme, digo bobina, pero me sale bobina, pero no sé si es bobina. En realidad lo que es Turbina. ¿qué? Nada, Una como el turbina. proceso de generación, la Una- energía potencial en un acumulada, sí, una vez que se le da paso por una turbina, ahí mueve el está. conjunto de rotor y ahí se convierte en mecánica y a su vez se comienza a generar energía eléctrica, entonces pasa de potencial. Bien, pero yo genero energía eléctrica, está bien, hasta ahí estamos, no me acordaba no me acordaba de turbina, por eso te digo. Ahí yo paso como eh, si fuese un eh, molinete, ¿sí? eh, Transformo mi energía mecánica, ¿sí? Perdón, mi energía potencial, ¿sí? Dependiendo de la altura por una turbina de la cual empiezo a generar una energía mecánica, ¿sí? De rotación. Y esa energía mecánica de rotación está diseñado con imanes, ¿sí? Y esos imanes van girando. Y a medida que van girando, ¿sí? Alrededor de ello voy a pasar por un generador, lo cual tengo una gran cantidad, ¿sí? De un conductor enrollado. Y ese conductor enrollado, al girar los imanes hacia adentro, lo que estoy haciendo es generar movimientos de cargas. Y el generar movimiento de carga las puedo seguir expulsando porque voy a tener una diferencia potencial en ese generador, lo cual voy a hacer una salida ahora de energía eléctrica porque tengo una diferencia de energía potencial eléctrica en el generador. Eh, Principio elemental para generación de corriente, ¿sí? Eh,
Obviamente que la corriente ahí va a ir girando a medida que va haciendo el giro y voy a tener una corriente que es distinta a la que nosotros trabajamos, es corriente alterna, después yo tengo que transformar la corriente continua, ¿sí? Se voy generando oscilaciones de corrientes que van a ir viajando a lo largo de ese hilo conductor, de una manera oscilatoria y no de una manera continua como nosotros nos llegan a nuestro tendido. Eh, Algo más, no se me ocurre de algún otro ejemplo, en realidad algo que sea más dinámico y práctico, pero bueno, esto es más o menos el principio elemental de electrostática y electrodinámica. Esto no lo voy a tomar, ¿sí? Esto fue una clase más para que ustedes tengan un poco presente el concepto, ¿sí? Lo que sí vamos a tener en ese trabajo va a ser un poco más con dinámica y fuerza, lo que vimos en la primera parte, que fue donde más tuvimos detallado, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, Mauricio. Buenas noches. En el Bueno, caso de un elemento generador, por ejemplo, como una pila, mayormente cuando, bueno, la gente le llama se gasta, en la realidad, ¿qué pasa con las cargas? Que se equilibran, ¿verdad? exactamente. Porque vos pensás que en la pila tenés distintas celdas que lo que va ocurriendo es una reacción, ¿sí? ¿Estamos? Hay una reacción Una química reacción química. entre un valor y otro, ¿sí? Y lo que ocurre eso es una, un agotamiento, ¿sí? O una neutralidad, como acabas de decir vos, porque dejo de tener una reacción química por la cual me genere distintos valores en distintos lugares de cargas, ¿sí? Algo que no les dije a usted al principio es que recuerden que una molécula, yo la puedo transformar a una molécula positiva o negativa, sacándole o agregándole un electrón, ¿sí? Formando, recuerden, creo que en química aplicada lo deben haber visto, un anión o un catión. Bueno, y eso sí es muy dependiente de la cantidad de material que tenga yo, ¿sí? Por eso las pilas que son comunes o una batería tienden a agotarse en un determinado tiempo. Por más de que yo la cargue y le agregue más potencial, que es tratar de reinvertir un poco esos líquidos, hay un proceso lógico que se llaman reacciones óxidos, potencial redox, perdón, que lo que hace es ya el desgaste completo de la cantidad excedente de electrones. Bien, ¿alguna otra duda? Eh, a mí, Ariel. yo, profe, Ah, sabe que en algún momento me llegó bueno, a mis oídos, nunca lo experimenté, pero siempre dijeron, por ejemplo, de calentar un clavo a una sí. temperatura y comprobar si con un imán se puede generar un campo magnético y dicen que no genera esa atracción. ¿Puede ser que la temperatura influya? No. Vos decís, agarro un clavo y lo caliento hasta que, por ejemplo, se genere una incandescencia, como calentar un metal, y vos decís que eso genera un campo magnético. No, 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 lo que no. él dice es que al calentar tanto el metal no genera una atracción hacia el campo magnético. Eso no era porque las moléculas que se juntaban tanto que no, que perdía, ¿cómo se llama esto? ¿No es magnetismo? Sí, mira, el calentamiento de los elementos metálicos no afecta la generación o no de campos magnéticos. Lo que vos no vas a ver a lo mejor es la evidencia física de las atracciones entre un campo magnético y ese elemento que está caliente. Pero no es que no estén, no la vas a poder ver, ¿sí? Porque obviamente que la molécula al estar incandescente, ¿sí? Cambia las propiedades, ¿sí? Físicas que vos estás viendo, pero no las propiedades magnéticas, ¿sí? No hay una relación entre el magnetismo y la temperatura. Sí entre la corriente y la temperatura, que
que ahí sí hay un concepto de resistividad, como se lo dije anteriormente. Pero no hay una relación entre eso, ¿sí? Pues, para que te dé una idea, la lava, o sea, los elementos fundidos en la magma de la Tierra, que es piedra fundida, piedra con metales fundidos, y el movimiento, ¿sí? Y el reordenamiento está generando un campo magnético gravitatorio, o sea, un campo muy grande, aunque nosotros no lo percibimos, es un campo muy grande tan grande que, imagínate que inhibe las radiaciones solares, que es la energía que el Sol aporta a la Tierra en todo su espectro de emisión de energía. Hay una que es altamente penetrante y que solo los campos magnéticos, porque tienen una particularidad de poder viajar a la misma casi longitud de onda, logra generar un campo de fuerzas que evita de que esas ondas entren a la Tierra, ¿sí? Eso como para que más o menos entiendan ese concepto. Cuando uno magnetiza un destornillador, eh, que muchas veces yo lo utilizo para levantar el tornillo, Sí, eh, ¿qué carga tiene? Tiene los dos polos, ¿no es cierto? El destornillador en ese caso. tal cual, tal cual, porque justamente estás transfiriendo una propiedad magnética, ¿sí? Del imán hacia el destornillador. Tiene los dos polos. Nomás que no lo ves, usas la punta No, como, no, sí, ¿sí? por supuesto. Sí, Usar la punta como uno de sus polos, cualquiera. sí. Acuérdate que siempre el magnetismo es, yo voy a generar el imán, ¿sí? Si yo me enfrento a un metal, ya no importa de qué polo sea, ya sea positivo o negativo, va a generar una atracción. Ahora, ya es distinto si genero o magnetizo el imán y quiero acercarme a otro imán. Ahí voy, tengo que ver cómo se da ese fenómeno, si se atrae o se repele en función de cómo estén interaccionando los polos. Lo mismo que un imán, se rompe un imán, pero siempre mantiene la Las polaridad propiedades, negativa. tal cual, exactamente, José. Eso es lo que tiene que ver con una función de dos polos. Y si nosotros vemos los dos polos y vemos un poco las interacciones como vimos en electrostática, fíjense que una carga positiva y negativa conforma una unidad elemental. Dentro de la física, eso nosotros llamamos dipolos elementales. Escuchen la palabra dipolos, o sea, dos polos, dos cargas opuestas, ¿sí? Positiva y negativa, explicando fenómenos de electrostática, tienen el mismo comportamiento que un imán, ¿sí? Se comportan de la misma forma. O un conjunto de cargas positivas y negativas, todas unidas, explicando el fenómeno de electrostática, puede explicar también los fenómenos de electrodinámica. Bien, ¿alguna duda más, Jeremías? ¿Todo bien? Muy bien, profe, está muy bien. Bueno. Leandro, Sí, profe, todo perfecto. bien. ¿Alguno de ustedes trabaja en alguna cooperativa eléctrica o algo por el estilo? Yo, Yo, profe, profe. pero en administración. Ah, ¿quién yo? Mónica, Mónica. Bien. O sea, administrativa o te dedicas a lo que es facturación o facturación de energía, facturación específicamente. Bien. Yo también, ¿Algo? profe. Carlos también. Yo Nicolás también, profe, sí. también. Bien. ¿Y alguno de ustedes está en mantenimiento o algo por el estilo? Yo, profe. Ah, vos, Sí, Jeremías. Bien. exactamente. Perfecto. Yo también, profe. Bien, Facundo. Perfecto. O sea que ustedes están más o menos familiarizados con estos conceptos. Sí, señor. Muy bien. Yo, profe, trabajo en Transcender en mantenimiento de línea, Muy bien. Mantenimiento en línea de que de datos. bien, perfecto. Así que bueno, los que están seguramente tienen un poco más claro los conceptos y bueno, esto es como una explicación desde la física, no práctica, sino desde la física teórica y tratar de entender un poquito esto
de la electricidad y la corriente y Nunca está de más. nunca está de más. ¿Vamos? Bueno, chicos, entonces repasamos, porque ya se va a conectar otro profe, si es que no se conectó. Repasamos. El martes que viene hacemos una clase de repaso, de consulta, el que se quiere conectar se conecta. Eh, ya subo la actividad del martes, que es un formulario Google. Les dejo 2 días o 3 días, que yo en el mismo donde le subo la plataforma, donde subo los archivos, a este que le hice yo ahora que lo vieron, también se los voy a subir para que lo tengan. Ahí yo voy a poner en la descripción, voy a poner las condiciones en las cuales ustedes deben presentarse y el tiempo que tienen para hacer eh, el formulario es en tal cual, ¿sí? Así que ahí va a quedar todo diagramado. Seguramente va a ser del martes hasta el viernes o del martes hasta el jueves. Veremos cómo se dan las condiciones, ¿sí? Así que la dejamos ahí. Seguramente el martes que viene, aparte de consulta, voy a tratar de hacer un temita más que me quedó ahí para ver si cerramos todo esto. Y ya ahí terminamos el ciclo lectivo. ¿Bien? Perfecto. Genial, profe. Bueno, La, Sería, las profe. diapositivas van a quedar colgadas en el aula, profe. sí, la subo ahora. Ahora ya en un ratito las voy a subir. Así que mañana ya le va a aparecer. Bárbaro. Bien. Ceci, dejo de grabar